Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video del curso de Inmunología Básica. El día de hoy hablaremos sobre las reacciones de hipersensibilidad, comenzando únicamente con el tipo 1, o sea, las alergias. No olvides que estás en Inmuno Aprende. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos por Instagram. Subimos contenido muy interesante sobre la materia. Comenzamos con la intro. Ok, y los temas que tocaremos a continuación son los siguientes. Primero, hablaremos sobre la definición y clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Posteriormente nos enfocaremos a la fisiopatogenia de los tipos de hipersensibilidad tipo 1, que son las alergias. Luego hablaremos sobre los mediadores primarios y secundarios que se involucran y hablaremos sobre algunas reacciones específicas de hipersensibilidad tipo 1, como son la anafilaxia, el asma bronquial y finalmente tocaremos el tema de pruebas cutáneas. Empecemos entonces. Bueno, antes que nada, recordemos que todos los temas que hemos visto anteriormente han sido enfocados a las reacciones que tiene nuestro cuerpo contra antígenos específicos, bacterias, virus, parásitos, etc. Y normalmente estas tienen que suceder. Sin embargo, las mismas reacciones inmunitarias que nos protegen contra infecciones pueden infligir mucho daño no simplemente hacia el agente patógeno, sino también hacia las células y tejidos del huésped, o sea, de nosotros. Y a esto se le llama reacciones de hipersensibilidad. Y las clasifican Hell y Combs en el siguiente esquema. Las de tipo 1 son mediadas por anticuerpos IgE y nos incluyen las alergias, al polen, al polvo, a los ácaros, a reacciones de anafilaxia, por ejemplo, el asma bronquial, dermatitis atópica, entre otras, que son de las que hablaremos hoy. La hipersensibilidad tipo 2 se produce por la unión de un anticuerpo IgG o IgM a la superficie de las células del huésped, que a continuación van a ser destruidas por mecanismos mediados por el complemento. Algunos ejemplos son la anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal. La tipo 3, en esta, los complejos se ve mediada por complejos de antígeno y anticuerpo depositados sobre las células del huésped, que van a inducir a la fijación del complemento y a una respuesta inflamatoria resultante. Algunos ejemplos de este tipo de hipersensibilidad son el lupus eritematoso o la glomerulonefritis. Finalmente, las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 van a ser producidas por la activación inapropiada de células T, y el ejemplo más característico de este tipo de reacciones es la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, hablemos sobre la hipersensibilidad tipo 1, la fisiopatogenia de las alergias. Estas van a ser iniciadas por una interacción de un anticuerpo tipo IgE con un antígeno multivalente, que puede ser un antígeno muy común, como por ejemplo el polvo, el polen de las plantas, o hasta el epitelio de los animales, el pelo de los animales. Entre otros muchos agentes, como se los pongo aquí, el polen de vegetales específicos, alimentos como frutos secos, pescados, mariscos, huevo, fármacos como la penicilina, sulfonaminas, salicilatos, productos de los insectos, o sea, sus venenos, como el veneno de la abeja, de la avispa, de la hormiga, y algunas otras cosas como las esporas del moho, el pelo de los animales, el látex, suero extraño y hasta las vacunas. Y esto nos va a generar la tríada atópica, o sea, 3 enfermedades que caracterizan a los individuos con este tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, que incluyen el asma, la dermatitis atópica y la rinitis. ¿Pero a qué nos referimos con estos individuos atópicos? Bueno, los individuos sanos normalmente generan anticuerpos IgE solamente en respuesta a infecciones parasitarias. Sin embargo, estas personas que llamamos atópicas están predispuestas a generar anticuerpos tipo IgE contra antígenos ambientales comunes, que ya se los mencioné, el polvo, el polen o el pelo de los animales. Bueno, y estos tipos de reacciones de hipersensibilidad van a estar mediados o van a tener 2 pasos importantes. El primero es la sensibilización. Este incluye un primer contacto con el alérgeno. Después de esto va a suceder todo el proceso de presentación de antígenos. El linfocito B va a cambiar su forma hacia una célula plasmática secretora de IgE. Secretará este anticuerpo IgE que se unirá a los mastocitos finalmente, que también se puede unir a los basófilos y eosinófilos. Y hasta ahí va a quedar este proceso de sensibilización, no va a pasar nada más. Sin embargo, con una exposición repetida a este alérgeno, sucederá el proceso de reacción. En este momento ya se va a activar el mastocito y liberará mediadores de inflamación, proceso que se conoce como degranulación. Estos mediadores incluyen aminas vasoactivas y mediadores lipídicos,
que en un primer instante van a causar reacciones de hipersensibilidad inmediata, o sea, minutos después de la exposición al alérgeno. Y también van a liberar citocina, que provocarán reacciones de fase tardía, o sea, de 2 a 4 horas después de la exposición. Y bueno, el papel de la inmunoglobulina E, para dejarlo bien claro, se va a unir a los receptores de alta afinidad para IgE, o sea, los FcER, ubicados en los mastocitos, basófilos y eosinófilos, o sea, en los granulocitos. Esto va a provocar la inducción de la liberación de mediadores tempranos, o también llamados primarios, y tardíos, o también llamados secundarios. Estos incluyen los siguientes. En los mediadores primarios, los definimos como mediadores preformados y que se almacenan en los gránulos antes de la activación de este mastocito, o eosinófilo o basófilo. E incluyen histamina, proteasas, factor quimiotáctico de eosinófilos y de neutrófilos, o sea que los van a atraer, y la heparina. Los mediadores secundarios, por el contrario, son sintetizados después de la activación de la célula blanco. E incluyen factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas y las bradicininas. Todos estos finalmente nos van a dar como resultado manifestaciones clínicas en diferentes células del cuerpo, que incluyen las células del estroma, musculares, células nerviosas, epiteliales y hasta vasculares. Y hablemos entonces sobre estos mediadores de inflamación. Comencemos con los principales mediadores primarios, o sea, inmediatos. Y bien, la histamina va a tener sus efectos biológicos en cuestión de minutos después de la activación de los mastocitos. Y va a tener su base de estas reacciones de acuerdo a los tipos diferentes de receptores a los que se unan, que incluyen H1, H2, H3 y H4. Pero específicamente en estas reacciones de hipersensibilidad tipo 1 se van a ver involucrados los receptores tipo H1. ¿Y qué efectos va a provocar? Bueno, nos va a provocar la contracción de los músculos lisos intestinales y bronquiales, la permeabilidad aumentada de las vénulas y la secreción aumentada de moco. Y bueno, si se preguntaban qué otros efectos tiene de acuerdo a los otros receptores, se los puse aquí simplemente para mencionarlo. Aquí bien lo dice, los tipo H1 van a tener efectos alérgicos y de inflamación, los H2 van a tener efectos gástricos en la secreción gástrica, los H3 en la neurotransmisión y los H4 también van a tener un efecto inmunomodulador. Además mencionar que la unión de la histamina a los receptores tipo H2 sobre los mastocitos y basófilos va a suprimir la degranulación, o sea, va a ser una retroalimentación negativa. Ok, continuamos con los mediadores secundarios ahora. Comencemos con los leucotrienos y las prostaglandinas. Bueno, en una respuesta asmática, por poner un ejemplo, la contracción inicial de los músculos lisos bronquial y traqueal, se ve mediada al principio por la histamina, como ya vimos. Sin embargo, en un transcurso de 30 a 60 segundos, los leucotrienos y las prostaglandinas van a empezar a emitir señales para la contracción adicional. Y esta contracción va a ser más larga y más fuerte. Y como se lo estuve mencionando ahorita, son 1000 veces más eficaces para mediar la broncoconstricción que la histamina. Y además son estimuladores potentes de la permeabilidad vascular y de la secreción de moco. Otros mediadores secundarios son las citocinas y las quimiosinas, que van a ser secretadas por los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Y entre ellas tenemos a la interleucina 4, 5, 8, 13, al factor estimulante de granulocitos y monocitos y al TNF-alfa. Todas estas, su función general, su reacción general, será la de alterar el microambiente local y van a llevar al reclutamiento de células inflamatorias como los neutrófilos y los eosinófilos. Y específicamente de cada una mencionaremos cuál es su función. La interleucina 4 y la 13 van a estimular una respuesta TH2, así van a incrementar la producción de IgE por los linfocitos B. La interleucina 5, por su parte, tiene una importancia especial en el reclutamiento y la activación de eosinófilos. La interleucina 8 actúa como un factor quimiotáctico y va a atraer a los neutrófilos, basófilos y otros subgrupos de células T al sitio de respuesta inflamatoria. Finalmente, el factor estimulante de colonias de monocitos y granulocitos, como lo dice, estimula la producción de activación de células mieloides, entre ellas los granulocitos y los macrófagos, o sea, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de acuerdo a cada producto o cada
cada mediador de la inflamación. Bueno, tenemos que el mastocito nos va a producir los diferentes tipos de mediadores. Las aminas vasoactivas como la histamina, y los mediadores lipídicos nos van a producir vasodilatación, fuga vascular, broncoconstricción y otros efectos como la hipermotilidad intestinal. Las citocinas, por su parte, nos van a provocar la inflamación, y las enzimas, como la triptasa, que no se mencionó pero también es importante, van a provocar daño tisular. Y bueno, otros tipos de mediadores que son producidos por los eosinófilos, que tampoco los mencionamos, pero les damos un papel importante aquí, como por ejemplo las proteínas catiónicas del gránulo, nos va a provocar muerte de parásitos y células del anfitrión, y las enzimas como la peroxidasa del eosinófilo nos va a provocar de igual manera daño tisular. ¿Y cómo se verá manifestado aquí clínicamente? Bueno, en un ejemplo experimental, inyectando un antígeno de forma intradérmica, nos va a provocar la activación del mastocito tisular. Esto va a provocar la liberación de todos estos mediadores y clínicamente lo veremos como esto, la formación de un abón y alrededor eritema. El abón es comúnmente conocido como roncha. Y bien, hablemos ahora sobre reacciones específicas de hipersensibilidad tipo 1 y comencemos con la anafilaxia. Lo vamos a definir como una reacción sistémica generalizada que ocurre minutos después de la exposición a un alérgeno. Y esto nos va a conducir a la degranulación rápida de mastocitos mediada por anticuerpos IgE, como ya lo vimos, y nos provocará los siguientes síntomas. Recuerda que es sistémica. Entonces, veremos una dificultad para respirar, disminución precipitada de la presión arterial, que nos va a llevar a un choque anafiláctico finalmente, y una contracción de los músculos lisos que conduce a defecación, micción y constricción bronquiolar. Los antígenos comunes que provocan este tipo de reacciones son el veneno de la abeja, de la avispa, del avispón y picaduras de hormiga. Y el tratamiento finalmente es la epinefrina o adrenalina. No olviden que esta reacción es sistémica y generalizada. Eso es lo que nos va a diferenciar esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 con las siguientes. Y bien, ahora veremos reacciones de hipersensibilidad localizada a un tipo de órgano o de sistema en específico. Estas son alergias atópicas, ya les expliqué que son atópicos, que comprenden una amplia gama de trastornos mediados por IgE, como lo son la rinitis alérgica, también conocida como fiebre del heno, el asma, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. Y comenzamos hablando sobre la rinitis alérgica. Como les dije, también se conoce como fiebre del heno y es la más frecuente de las enfermedades alérgicas y se da como consecuencia de reacciones de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata a alérgenos como el polen de las plantas o el ácaro del polvo doméstico. Esto nos va a provocar, estas reacciones hacia estos antígenos, nos va a provocar la liberación de histamina y heparina a partir de los mastocitos, que a continuación va a provocar vasodilatación, permeabilidad capilar aumentada y producción de exudados en ojos y vías respiratorias. Y esto nos va a conducir hacia los síntomas, que son el lagrimeo, la secreción abundante de moco, los estornudos y la tos. Y se divide en dos fases. La fase temprana, que es desde que el alérgeno se presenta por las células dendríticas hacia los linfocitos T y B, se produce la secreción de anticuerpos tipo IgE y esta se une a los basófilos y los mastocitos, provocando la liberación de histamina. Hasta ahí queda la primera fase. Y la fase tardía es cuando esta histamina actúa sobre las diferentes células, que son eosinófilos, neutrófilos, basófilos y los linfocitos, y comienza a aumentar la secreción de sustancias inflamatorias. Esto provoca la secreción, el aumento de la inflamación de la mucosa, además de la secreción, y el bloqueo nasal. Posteriormente tenemos al asma bronquial. Esta se define como una enfermedad inflamatoria causada por reacciones alérgicas repetidas de fase inmediata y tardía en el pulmón. Y esto nos va a conducir hacia una tríada patológica, que es la obstrucción intermitente irreversible de la vía respiratoria, hipertrofia del músculo liso bronquial, además de una hiperreactividad de los broncoconstrictores, y finalmente una inflamación bronquial crónica de los eosinófilos. Y clínicamente lo veremos como disnea, sibilancias y tos. Y aquí tenemos su fisiopatogenia del asma. Una vez que se produce la IgE, de acuerdo a las reacciones repetidas y exposiciones repetidas al alérgeno,
se va a unir al mastocito o al basófilo y va a producir todos los mediadores que ya vimos. Esto nos va a provocar una constricción bronquiolar, además de los procesos de inflamación que ya vimos. Y aquí podemos ver el efecto de los diferentes fármacos sobre las distintas etapas de la enfermedad. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales tipo IgE van a actuar directamente sobre la IgE, evitando su unión hacia el mastocito. Los corticosteroides evitan la producción de aminas biógenas, además de otro tipo de citocinas. El cromoglicato evita directamente la degranulación del mastocito. Los antagonistas de los leucotrienos evitan la unión de los leucotrienos hacia sus receptores. Un ejemplo de este medicamento es el Montelukast. Y los agonistas beta-adrenérgicos no actúan sobre la inflamación, pero actúan sobre los efectos de esta inflamación, que son la broncoconstricción. Provocan una broncodilatación. Y bueno, existen dos tipos de asma que tienen diferentes mecanismos de acción. El que nos interesa en este momento son el asma tipo T2, que nos va a provocar todo este proceso que ya hemos estado viendo de reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Sin embargo, también existe el asma no T2, tipo no T2, que va a ser provocada por diferentes factores como la obesidad o el tabaquismo. Sin embargo, lo veremos en otro video. Y bueno, los medicamentos usados en esta enfermedad son los siguientes. Primero que nada, oxígeno. Una vez que el paciente tiene dificultades para respirar o disnea, se le pone primeramente oxígeno. Y para tratar los efectos de la inflamación y la inflamación directamente, se usan los siguientes medicamentos. Broncodilatadores, que pueden ser beta-2 agonistas, que incluyen dilatadores de corta acción y de larga acción, antagonistas muscarínicos y metilxantinas como la teofilina. Y antagonistas antiinflamatorios que actúan directamente sobre estos efectos de la inflamación, como son los inhibidores de la degranulación, como el cromoglicato, los anticuerpos monoclonales, anti-IgE específicamente, los corticosteroides, ya sean orales o inhalados, y los modificadores de los leucotrienos, que pueden ser bloqueadores de los receptores de leucotrienos, como el Montelukast, o inhibidores de la lipoxigenasa. A continuación, una pequeña comparación sobre las tres enfermedades que acabamos de ver, que son la anafilaxia, el asma y la rinitis o fiebre del heno. Y bueno, todo comienza de la misma manera. Un paciente va a ser expuesto hacia un alérgeno específico, que puede ser el polen, el pelo de animales, drogas como por ejemplo la penicilina, hasta inyecciones, aspirina, entre otras cosas. Esto nos va a provocar una respuesta en el paciente. Ya saben, presentación de antígenos, activación de linfocitos T, linfocitos B, el cambio de linfocitos B hacia células plasmáticas y todo culminará en la producción de IgE. Esta IgE se va a unir a los receptores de IgE ubicados en los mastocitos celulares. Este mastocito se hace grande, ¡pum! Y estos mastocitos van a liberar mediadores de la inflamación, proceso conocido como degranulación, no lo olviden. Estos mediadores van a actuar en diferentes sistemas del cuerpo y de acuerdo al sistema en el que actúen o si actúan de manera generalizada van a provocar los diferentes tipos de enfermedades que ya vimos, comenzando con la anafilaxia. En la anafilaxia los mediadores van a actuar en todo el cuerpo de manera generalizada, en todos los sistemas, y van a provocar los síntomas de broncoespasmo, colapso cardiovascular, rash, edema en nariz y garganta y vómito, entre otros muchos síntomas. Y el tratamiento para esta enfermedad, como ya lo mencionamos, es principalmente la epinefrina. Y también se pueden usar algunos antihistamínicos y esteroides. Por otro lado, cuando los mediadores actúan específicamente en los pulmones, en los bronquios, nos va a provocar el asma. Estos van a ser igual, son reacciones episódicas con efectos de broncoconstricción, secreción de moco y edema e inflamación. ¿Cuál va a ser el tratamiento para esta enfermedad? Como ya lo mencionamos, broncodilatadores, que pueden ser beta-2 agonistas como el salbutamol, el salmeterol, metilxantinas como la teofilina, antagonistas muscarínicos como el bromuro de ipatropio y antagonistas de los receptores de leucotrienos como el Montelukast. El cromoglicato, que va a inhibir directamente la degranulación de los mastocitos,
y los corticosteroides, que inhiben la formación de mediadores de inflamación, que pueden ser inhalados como el budesonide o orales, como la prednisolona. Finalmente, el otro tipo de reacción de hipersensibilidad localizada que les mencioné es las alergias alimentarias. Estas van a ser reacciones de hipersensibilidad tipo 1 hacia alimentos ingeridos que van a conducir a la liberación de mediadores de los mastocitos en la mucosa y submucosa intestinal del tubo digestivo, que incluye hasta la orofaringe. ¿Y qué alimentos son los más frecuentes que pueden provocarla? Bueno, algunos como cacahuates, mariscos, leche de vaca, huevo y hasta frutos secos. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver? Primeramente el prurito, o sea, la comezón, edema tisular, aumento del peristaltismo, aumento de la secreción epitelial del líquido, síntomas asociados a tumefacción de orofaringe, vómitos y diarrea. Y aquí lo vemos bien representativo. Ronchas, urticaria, eczema, sibilancias. Pero estos tipos de reacciones de hipersensibilidad no solamente son por individuos atópicos, sino que los antioxidantes reducidos en la dieta, el consumo alterado de grasas y el suministro excesivo o por el contrario insuficiente de vitamina D también puede sesgar a que un individuo produzca respuestas en dirección de generación TH2. Y bueno, para finalizar este video hablaremos sobre las pruebas cutáneas, o también conocidas como test de Prick. Estas van a ser procedimientos o pruebas esenciales para confirmar la sensibilización en la enfermedad alérgica mediada por IgE en sujetos con rinoconjuntivitis, con asma, con urticaria, con anafilaxia, eczema atópico o dermatitis atópica y alergia a medicamentos y alimentos. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, estas pruebas se van a hacer cuando se sospecha de una alergia, o sea, una hipersensibilidad tipo 1, según el historial médico y los síntomas clínicos. Y van a poder identificar sensibilidad hacia alérgenos inhalados, alimentarios, farmacológicos o hasta ocupacionales. ¿Y cuál va a ser el método? Bueno, primero que nada tenemos que marcar la ubicación de cada alérgeno en el antebrazo con una pluma. Lo marcamos primero con una plumita. Y bueno, es importante aclarar que las pruebas deben aplicarse 2 a 3 centímetros de la muñeca, con esta separación, y de la fosa antecubital, que no se puede ver aquí. Además de que la espalda también puede utilizarse, especialmente en los bebés, en los que tienen su antebrazo muy pequeño. La distancia entre dos pruebas cutáneas, esta distancia, por punción debe ser mayor o igual a 2 centímetros. Esto es fundamental para evitar las reacciones falsas positivas, debido a la contaminación directa de una prueba cercana con otra. Y bueno, finalmente se debe colocar una gota de cada solución de prueba sobre la piel, o sea, una gota del antígeno que queremos evaluar, además de 2 controles. Ahorita vemos qué controles son. Esto debe ser en idéntico orden para cada sujeto sometido a la prueba, y después se debe pinchar inmediatamente con este aparatito. Bueno, ¿cómo es la interpretación? Bueno, vamos a leer las pruebas entre 15 y 20 minutos después de la aplicación, comenzando con los controles. El control positivo, o sea, una prueba que siempre va a salir positiva, va a ser al colocar dicloruro de histamina. Esta prueba siempre tiene que salir positiva. Este puntito siempre tiene que salir positivo. Y el control negativo es un puntito, una prueba que siempre va a salir negativa. Y va a ser colocando cloruro de sodio. Y bien, vamos a medir el diámetro ya después de evaluar el control positivo y negativo y ver que la prueba sí se hizo correctamente. Vamos a medir el diámetro del más grande de cada abón, o sea, de cada roncha. Y va a ser positivo en los abones mayores o igual a 3 milímetros. Como por ejemplo aquí, aquí, aquí. Aquí se considera positivo. Y aquí está negativa. Este es el control que les digo. Cuando se le pone cloruro de sodio, siempre va a salir negativo. Y bueno, utilizamos una valoración según Norman con diferentes grados que van desde 0 y después utilizamos cruces. Y aquí también, de acuerdo al tamaño del eritema y de la pápula. El eritema es directamente el abón, la ronchita, y la pápula es la mancha roja que se ve alrededor. Y bueno, ¿qué significa esto? Cuando se introducen los alérgenos relevantes en la piel, o sea, las gotitas que colocamos y una vez que puncionamos,
los mastocitos se van a degranular y van a liberar histamina, como ya lo vimos en los procesos anteriores de este video, además de otros mediadores. Esto va a producir la respuesta de ronchas y erupciones que se pueden cuantificar, que son estas. Y con esto podemos decir que un individuo tiene alergia a cierto antígeno, a cierto agente. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Si les gustó, denle like y no olviden suscribirse. Además, pueden seguirnos por Instagram y darle like a nuestra página de Facebook. Muy pronto subiremos un nuevo video. Gracias.